Más que una lucha con movisiones religiosas, es una lucha espiritual por robarnos y alejarnos de la verdad. Y por eso Pablo dice, hermanos, el maligno los está seduciendo. El reino de las tinieblas los está engañando. Porque los está llevando a no obedecer la verdad. Tercer elemento, ¿cuál es la verdad central de la cual el maligno quiere alejar a esos creyentes en su fe? Vean el verso 1 al final. A no obedecer a la verdad. Jesucristo que fue presentado claramente crucificado. Para Pablo, el centro de la fe cristiana es una persona y una obra. Para Pablo, el centro de la fe que salva es una persona y una obra. Jesucristo y su cruz. La esencia de la fe cristiana no son liturgias, no son rituales, no son prácticas morales. La fe cristiana, hermanos, se reduce a la persona de Cristo crucificado. Pero observen esto, Pablo utiliza el nombre de Jesucristo compuesto, el Mesías ungido. Y cuando Pablo dice que la verdad es Jesucristo crucificado, está diciendo que la verdad es Jesucristo, el Mesías ungido esperado, el Hijo de Dios crucificado y el Dios encarnado que muere en una cruz para perdonarnos, salvarnos y justificarnos. Hermanos, vean que la carta a Gálatas es una carta que se escribe para defender la genuinidad de la fe cristiana. La fe que plantea que el mundo necesita de conocer a un Dios que se encarnó en Cristo, su Hijo, que murió en una cruz, y que cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, puede recibir la libertad, el perdón, la sanidad, la restauración, la regeneración que solo Dios puede hacer por la obra de Cristo en la cruz. Hermano, la fe cristiana es la persona de Cristo clavada en una cruz del Calvario, en una muerte que nos salva. Pero entonces, cuando cierra el verso 1, Pablo continúa y nos da la importancia de la fe en Cristo para el mover del Espíritu de Dios entre nosotros. Por favor, vean entonces ahora el verso 2 al verso 5 y escribe así: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Tan insensatos sois. Empezaron por el Espíritu y van a acabar ahora por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Así que el que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír. Entonces Pablo ahora va a unir dos conceptos: la fe en Cristo y el don del Espíritu Santo. Y nos va a plantear tres conceptos sobre esa relación fe y Espíritu Santo. Número 1, él va a hablar que el Espíritu Santo que los Gálatas han recibido, lo han recibido por su fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Pero ¿qué significa recibir el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso, hermanos? A veces en nuestra experiencia cristiana evangélica perdemos la profundidad de lo que eso significa. Significa que de alguna forma el Dios Trino, el Dios eterno de los cielos, en la persona del Espíritu Santo, ha venido a morar dentro de nosotros. De alguna forma, la divinidad
Dios vive en nosotros por su Espíritu Santo, en este estuche que somos. Unos somos más arrugados que otros, unos somos más calvitos que otros, unos somos más feitos que otros, pero ¿cómo es posible que en este estuche imperfecto, físicamente imperfecto, emocionalmente imperfecto, que nuestra vida humana tan débil, tan frágil, tan falible, tan pecaminosa, Dios habite por su Espíritu Santo? Él vive en nosotros. ¿Sabe, hermanos? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno ve a los hermanos y le ve en los ojos la presencia de Cristo. Este fin de semana acompañé a mi esposa es muy deportista y ella compite en muchas cosas. Entonces fuimos a algo que se llama el Ticomán, que es como un triatlón a lo tico, y ella iba a competir, ¿verdad? Y ya nos fuimos el sábado y la gracia de Dios estuvo con nosotros por la bondad de Dios. Llegamos allá a Puerto Viejo, casi a las 5 de la tarde, y ya va mi esposa a escribirse y me dice: ay, Sergio, se me olvidó el casco de la bicicleta. Usted sabe lo que es estar como en Puerto Viejo y el casco en Concepción de San Rafael de Heredia. Imposible. Puerto Viejo, y se vino un baldazo, un aguacero, hermanos. Faltaba 5 minutos para las 6 de la tarde y ahí todo se cierra. Solo los bares no, pero todo se cierra a las 6, ¿verdad? Y digo: Señor, ¿dónde vamos a encontrar un casco para ciclista casi a las 6 de la tarde en medio de un baldazo en este pueblito alejado de Puerto Viejo? ¿Dónde? Y entonces ya me pregunto a un muchacho y me dice: mire, tal vez ella está abierta. Y nos vamos y llegamos y ya estaban cerrando y poniendo los candados, y me bajo y digo a mi esposa: yo pregunto porque usted le cobra más. Yo pregunto y a mí me cobra menos porque hablo tico, ¿eh? Y me bajo y le pregunto, digo: jefe, mire, disculpe, caballero, usted por casualidad era un ciclo, ustedes tienen cascos de ciclista. Y se me queda el muchacho y dice: mire, yo creo que ahí me queda uno, o unos 3 o uno, vamos a ver. Solo la providencia de Dios le proveyó a mi esposo un casco en Puerto Viejo de Limón, en un baldazo a las 6 de la tarde. Y entonces, hermanos, esa noche fuimos para que ella comiera algo, porque el día siguiente madrugaba, y al frente había una iglesia hermosísima donde estábamos comiendo, y una iglesia que dice: quiero ver a los hermanos, quiero ir a donde los hermanos, aunque sea verlos alabar un ratito. Fui, y entonces al entrar había una jovencita, y esa jovencita le daba la bienvenida y le vi a los ojos, y hermanos, vi la hermosura de Jesucristo en los ojos de esa jovencita, el brillo de la vida de Cristo, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo, el brillo de Cristo en sus ojos. ¿Sabe qué es eso, hermano? El Espíritu de Dios morando en la vida del creyente. Pero entonces Pablo dice: ese Espíritu, número 1, ustedes lo tienen viviendo en ustedes porque pusieron su fe en Cristo Jesús. No fue la liturgia, la ley, lo que los acercó a tener paz con Dios y a ser morada de Dios. No fue el cumplimiento de leyes éticas y morales o religiosas lo que permitió a Dios vivir en ustedes. Lo que abrió la puerta para que Dios viva en ustedes fue la fe en Cristo Jesús. Solo Cristo en nosotros, por su Espíritu, rompe las cadenas, nos va sanando lentamente de adentro hacia afuera, nos va moldeando lentamente en el proceso de la vida, va quitando nuestras imperfecciones, va enderezando lo torcido de nosotros, va sanando nuestras heridas, va afirmando lo débil, va fortaleciendo lo que necesita. Es la obra de Dios en nosotros por su Espíritu, que inició cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Número 2, dice Pablo en este texto: tan insensatos sois, que empezaron por el Espíritu y acaban por la carne. ¿Qué quiere decir Pablo cuando ellos empiezan por el Espíritu y acaban por la carne? ¿Por qué ellos empiezan en el punto A
y terminan en el punto C en lugar del punto B? ¿Por qué pierden el rumbo? ¿Por qué empiezan bien y están mal? Eso implica dos cosas: que en la vida es posible cristiana desviarnos, que somos vulnerables a perder el rumbo en la fe cristiana, que podemos torcernos en el camino, que podemos, aun cuando vayamos caminando lentamente, que tenemos el riesgo de desviarnos en la fe, no de perder la salvación, pero de desviarnos en la fe. Porque aquel que empieza en el espíritu puede terminar en la carne. Y número 2, empezar por el espíritu para Pablo significa iniciar construyendo una vida en una relación con Dios por medio de Cristo. Y terminar en la carne significa intentar justificarnos ante Dios con el cumplimiento de las leyes de Moisés para los Gálatas. ¿Sabe qué, hermanos? Los Gálatas empezaron creyendo que para ser salvos tenían que creer en Cristo, pero luego le empezaron a agregar que ahora tenían que guardar el sábado y las dietas judías y ciertas festividades judías para estar en paz con Dios. Ya no se trata de los principios que planteó la Reforma Protestante de solo Cristo y de sola fe. Ahora es algo más. Porque para Pablo, terminar en la carne, en lo mundano, en lo material, en lo alejado de Dios, consiste cuando creemos que para estar bien con Dios tenemos que agregar obras humanas y no solo la fe en Cristo. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer que gane el corazón de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer que gane el favor de Dios y el agrado de Dios para nosotros. No hay nada, solo la gracia de Dios que recibimos cuando nos convertimos a Cristo. Solo la justicia de Dios, solo la santidad de Dios que se nos acredita, que se nos imputa, que se nos entrega en la persona de Cristo, es lo que nos hace agradables ante Dios. Nuestros vestidos de mendigos espirituales son cambiados por túnicas reales, teñidas con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos da dignidad ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que cada uno de nosotros no tiene nada, no tenemos absolutamente nada por lo cual enorgullecernos ante Dios, porque solamente somos mendigos cuyas ropas destartaladas fueron cambiadas por la gracia de Dios, y nuestra vestidura de dignidad la tenemos por la gracia de Cristo en Él. Observen cómo Pablo va dirigiendo el pensamiento de los hermanos a que fuera de Cristo no hay nada. Terminemos con esta tercera porción: la fe que nos da derecho a la paternidad espiritual de Abraham. Veamos un momentito el verso 6 al 9. Profundiza Pablo: y entonces, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe en Cristo, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí hay tres conceptos teológicos doctrinales importantísimos. Y quizá a usted le vayan a sonar raros,
o quizá a muchas personas le puedan generar conflictos o choques con lo que han escuchado o creído. Pero son 3 conceptos cardinales en la doctrina cristiana. Número 1, la justificación, la salvación, la paz con Dios, siempre ha sido por fe y nunca por obras. La salvación en el Antiguo Testamento siempre fue por fe y nunca por obras. La salvación en el Nuevo Testamento siempre será por fe, como lo fue en el Antiguo Testamento. El tener paz con Dios siempre ha sido por fe y nunca por obras. Vea el verso 6. Así creyó a Dios Abraham y le fue contado por justicia. Pero cuidado con este versículo. Porque hay una acción y un resultado. Creyó Abraham a Dios, la acción, y le fue contado por justicia el resultado. Creyó Abraham a Dios. Abraham no creyó en Cristo, porque no había la revelación de Cristo en ese momento. Abraham creyó en Jehová, en Dios. Mire, Abraham está en una sociedad pagana. Está en Caldea. No hay mucha información sobre Abraham. No hay mucha información en el texto bíblico. Hay mucha información sobre Abraham en otros libros apócrifos. Pero en la Biblia es poco lo que existe sobre Abraham. Abraham está en un contexto donde no se conoce de Jehová, el Dios de los hebreos. No se conoce, es un contexto politeísta, pagano. Está en Caldea, en la cuna de la civilización politeísta. Ahí está. Pero de alguna manera Dios se revela a Abraham. Y Abraham de alguna manera entiende que hay un único Dios, que hay un solo Dios, único, verdadero. Y entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, porque yo te voy a dar una tierra a ti nueva. Y Abraham cree a Dios y lo obedece. Y su obediencia a Dios es contada por justicia. El mismo modelo se utiliza en la era de la iglesia. Dios nos llama a tener fe, pero ahora en Dios revelado en la persona de Cristo, para tener salvación y justicia. ¿Se dan cuenta el paralelismo? Fe, justicia. Fe, justicia. Para Abraham, en su momento de revelación, y uso una palabra, en la dispensación del tiempo de Abraham, en la economía del tiempo de Abraham, en la etapa histórica de la revelación de Dios para con Abraham, Dios, no soy dispensacionalista, perdón. Dios se revela a Abraham. Y Abraham conoce a que hay un solo Dios y lo obedece. Y la fe de Abraham lo justifica y lo salva para con Dios. ¿Cuánto más, dice el Nuevo Testamento? Nosotros seremos salvos por la fe en el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Número 2, observen el segundo elemento. Y la Escritura, verso 8, previendo que Dios había de justificar por la fe de los gentiles, dio de antemano la buena Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero lea con cuidado el verso 8, ya voy terminando. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe también a los gentiles. Cuando Pablo dice la Escritura, dice que también Dios iba a justificar, a salvar a los no judíos por la fe. Pablo solamente tenía su exposición en el Antiguo Testamento. No estaba concluido el canon de los 66 libros. Él solo tenía los libros del Antiguo Testamento. Y Pablo descubre que la salvación por la fe ya estaba presente en las enseñanzas del Antiguo Testamento.
Y que esas enseñanzas del Antiguo Testamento apuntaban hacia un tiempo futuro, cuando el Evangelio universal de Cristo iba a abrazar a toda la humanidad en Cristo Jesús. Se da cuenta que la Biblia, que la historia de la Biblia, que la historia de la salvación es una narración continua, longitudinal. Los teólogos llaman orgánica, lógica, seguida, que se extiende a lo largo de toda la Biblia y culmina en la persona de Jesucristo. Y número 3 termina diciendo Pablo, verso 9, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sabe que el verso 8 es similar al verso 7? Los que tienen fe, vean el paralelismo, la construcción paralela al contenido. Verso 7, fe, hijo de Abraham. Verso 7. Verso 9, fe, bendecidos con el creyente Abraham. Esto significa que para los creyentes, nosotros que somos la iglesia de Cristo, hay dos resultados, dos derechos de los cuales tenemos espiritualmente. Número 1, que por la fe somos hijos espirituales de Abraham. Que nosotros, ticos como somos, requeteticos como somos, ¿verdad? Que nos gusta el café, el gallo pinto con salsa Lizano, que nos gusta las orejas, que nos gustan los prusianos, no sé si a usted le gusta los prusianos, ¿verdad? Que nos encanta, ¿verdad? Lo tico, que lo disfrutamos, que amamos a Costa Rica. Que nosotros tenemos una conexión espiritual con Abraham. Que somos sus descendientes espiritualmente. Que Abraham es nuestro padre espiritual por medio de la fe en Cristo Jesús. Es que la iglesia no solo es el pueblo de Dios por la cruz de Cristo, sino también tiene el derecho espiritual de tener a Abraham como nuestro abuelo espiritual. Pero eso no es solo un título honorífico, es que trae una recompensa. Son bendecidos, verso 9, son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, yo te bendeciré y bendeciré tu descendencia, no solo está diciendo que Dios va a bendecir a Abraham, está diciendo que Dios va a bendecir a sus hijos también. Pero no a sus hijos étnicos, a sus hijos espirituales por la fe. A usted y a mí nos bendice de dos formas: con la simiente de Abraham, que es Cristo, y con el derecho de tener al Dios de Abraham como nuestro Padre celestial. Hermanos, ayer estaba, con esto termino, hermanos, en una clase virtual, y en la clase habían 4 pastores, estaban ellos, el único colado era su servidor, hermanos santos trabajando la hora, y el único colado su servidor, hermanos. Y en un momento este pastor, un pastor chileno, qué hermano más dulce, qué hermano más especial. Habían 2 hermanos, 2 pastores pentecostales y 2 pastores reformados y un ornitorrinco de la fe ahí metido, ¿verdad? Era un mezcolanza. Estamos analizando ahí, estamos dando un curso de apologética, y entonces al final termina el hermano chileno orando. Hermanos, con una sencillez de corazón dijo: Padre amado, te ruego que bendigas a mis hermanos. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Padre amado. Y en ese momento dije: Señor, tú eres nuestro Padre. Somos tan diferentes,
somos tan distintos, estamos en contextos tan radicalmente opuestos, pero nos une tu abrazo de Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor. Y el Dios de Abraham, el Padre que adoptó a Abraham, es el Padre que nos adopta a nosotros, que nos cuida, que nos ama y nos sostiene con su misericordia y su gracia siempre. Quiero pedirles al pastor Oscar, el pastor Josué, que nos despida en una oración, que cierren esta mensaje. Hermanos, bendíganos con su oración, amados pastores Oscar y Josué. Amados hermanos, bendíganos con su bendición pastoral, hermanos. Yo personalmente quedo como abotagado de la riqueza de la palabra de Dios. Espero que usted también cierre sus ojos allí donde usted se encuentra, por favor. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que usted pueda creer que la bendición de Abraham, que es Cristo, mora en usted por el Espíritu Santo de Dios que le ha sido dado. Padre, te damos las gracias por la revelación de tu Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, plasmada, Señor, en esta escritura, y por darle a nuestro hermano Sergio, Señor Dios, la claridad de presentarnos la verdad de Cristo de una manera, Señor, sencilla y poderosa al mismo tiempo. Gracias, Padre, te doy por el Espíritu Santo que nos enseña, que nos edifica, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te pido, Señor, en esta noche, que cualquier cosa, Señor, que esté queriendo seducir, embrujar o hechizarnos en nuestra mente para desviarnos de la obediencia a la verdad, sea, Padre, disipada por el poder de tu palabra. Que en esta noche, Señor, el cuchillo de tu palabra haya partido, Señor Dios, nuestro ser interno y haya traído, Señor, claridad a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Y se va de nuestra vida toda tiniebla espiritual oculta del maligno en el nombre de Jesús. Rechazamos, Padre, toda enseñanza, Señor, que quiera desviarnos de la verdad. Y la verdad es Cristo, solamente Cristo y nada más, en el nombre de Jesús. Y puede decir usted a esto, amén. Amén, amén, aleluya, aleluya. Pastor, tenemos algo especial esta noche también, además de esta exquisita palabra. Amén, amén, así es, Pastor Oscar. Bueno, y es que en algún tiempo atrás, creo que fue como el año anterior, una hermana de nosotros que amamos, de una familia querida acá, fue a representar a nuestro Señor y también a hacer misión en un lugar donde ustedes supieron que lejos fuera de nuestro país, y entendemos que ella sale en este mes una vez más y queremos respaldarla en oración, así como la iglesia lo hizo en esta primera ocasión, y sabemos que vuelve a este lugar en los lados de África. No vamos a puntualizar lugares porque no queremos ser prudentes con estas cosas, pero fue por el lado de África a proclamar el evangelio junto con varias personas que son, vamos a decirlo de esta manera, misioneros disfrazados de médicos, ¿verdad?, que prestan su vocación y bendicen al Señor a través de esa vocación que les dio, y lo usan para llevar sanidad, pero también para llevar
las buenas noticias del Evangelio de Dios. Y Oscar y yo lo teníamos en el corazón, queremos orar por Rosela y queremos pedirle a ella que venga, y ahí está Pillín y está doña Lil también, que es su mamá, y queremos pedirles que ellos también se acerquen, y el pastor Oscar va a levantar una intercesión desde este momento para darle gracias al Señor por ella, y para que este versículo que me resonó hoy, que Sergio traía en la enseñanza, esté con ella. Dice: aquel pues que suministra al Espíritu y hace maravillas en medio de nosotros. Creemos que ese Dios lo va a hacer una vez más, va a hacer maravillas en medio de ella, y en este momento de su salida, en mi momento de viaje, cuando ella va a salir, creo que durante este mes, ¿verdad, Rosela? El viernes que sale. Entonces vamos a orar, Oscar, y podemos levantarla. Hágase para acá. Yo me imagino que siempre como papás es difícil, pero es un gozo ver a una hija servir al Señor. Pero también sé que es difícil, ¿verdad? Porque es entregarla. Ustedes se la entregaron al Señor desde bien pequeña, pero cada viaje de estos es una entrega que hacen al Señor. Maravillosa. Y siento en mi corazón hacer algo. Quiero pedirle a 3 hermanos, tal vez a don Olman. Ahí está don Olman. Venga por favor, don Olman. Voy a pedirle a Ruth que venga por favor, y voy a pedirle a Julio que venga por favor. Que cuando hacemos esto, en realidad lo que estamos haciendo es, y voy a pedirles a ustedes 3, ponete aquí adelante, Rosela, por favor. Rosela Vargas Sáenz, ¿verdad? Ok, muy bien. A Olman y a Julio, más adelante, Rosela, más adelante. Que pongan sus manos mientras yo oro por ella en representación de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo enviando que vamos a estar orando por Rosela, ¿ok? Sí, amén. Por favor, hermanos, si usted, hermana, si usted está un día lavando los trastos, ¿verdad? Y de pronto le viene el nombre de Rosela, yo quiero que usted entienda que le viene porque el Espíritu Santo se lo está poniendo. Usted, ay, ¿cómo va a ser? Es que el Espíritu Santo sabe que Rosela necesita que en ese momento usted ore por ella. Entonces dele esa importancia, no es una ocurrencia. Es que usted, Rosela, me acabo de acordar de ella, voy a orar por ella. ¿Qué oro? No sé, Señor, solamente sé que me estás inquietando ahora. ¿Ok? Pues vamos a orar por ella. Pongan sus manos, por favor, sobre Rosela Vargas Sáenz. Padre, levante sus manos ahí donde usted está. Te damos gracias por la vida de Rosela. Te damos gracias, Padre, por la disposición de ella a responder a este llamado. Tú la capacitaste, Señor, como una profesional en la salud y en especial en la terapia de mano, y la has exaltado de manera asombrosa en este país y en las naciones. Su nombre es reconocido como una profesional de altísima calidad. Rosela es respetada en diferentes ámbitos, Señor Dios, de la medicina, en la terapia de mano, y ha sido, Señor, tu gracia sobre ella. Ha sido, Señor, la dedicación y el esfuerzo de Rosela, Señor, para especializarse. Y esta mujer, Señor, especializada, profesional, respetada, hoy una vez más decide poner sus manos en tu arado y viajar, Señor, a esa nación en África para ayudar a niños, a adultos, a jóvenes en las dificultades de sus manos, Señor Dios, pero también, Padre mío, para enseñarles a ellos a tomarse de tu mano poderosa. Y yo te pido, Padre, que el poder de tu Espíritu sea en ella, Señor, fluyendo, Señor, que cuando ella toque esas manos, seas tú, Señor, tocando esas manos, pero también esas almas, esos corazones, Padre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te enviamos, Rosela. Que el Señor esté contigo. Y te pedimos, Padre, que la libres de todo mal y del maligno. Y que mientras ella esté allá, Señor, tú seas con Rodrigo, Señor Pillín, con Lil, sus padres. Y que ellos sean, oh Dios, animados, fortalecidos, Señor Dios. Y tráela, Padre mío, de regreso con bien a esta tierra y a su casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén, amén. Déjeme decirle algo más. Sí, ore por ella, pero si Dios pone en su corazón apoyarle económicamente, hágalo. Si usted puede hacerlo y siente en su corazón hacerlo, apóyela a ella también económicamente para sus gastos. ¿Okay? Todo esto es una inversión que se hace, tiene un costo, y ella lo hace de ella y de lo que el Señor le da a ella. Así que también, si usted tiene en su corazón, se acerca a ella o a sus papás y se pone de acuerdo con ellos para ver la manera de apoyarle también. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias, Julio, gracias, Solman, gracias, Ruth, que Dios los bendiga abundantemente. Pastor. Gracias, Oscar, gracias. Tomo esta palabra al Señor que hoy Sergito nos bendijo. Qué tremenda palabra. ¿La recibe usted esa palabra, hermano? Amén. Y reciba esta que viene de la porción que Él nos leyó. Aquel pues que te suministra el Espíritu hará, lo declaramos esta noche, maravillas entre vosotros. Amén. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastor José, Pastor Oscar y a todos. Un privilegio compartir esta noche y qué bendición poder cerrar esta reunión también orando por una familia que sabemos que está impactando en otros lugares también y aquí a nivel nacional. Así que es de bendición para nosotros como familia. Como les decía al inicio, recuerdan, con un cafecito, recibir esta tarde, iniciar el culto. De la misma manera queremos cerrar esta noche, ¿verdad? Que tengamos un tiempo para poder levantarnos, saludar, hablar con el que está alrededor de nosotros. Recordarles que volvemos con el ministerio también, hemos vuelto con el ministerio Maná del Cielo. Así que con mi hermana Giselle estamos coordinando el ministerio porque queremos bendecir a otras familias también. Entonces, creo que la canastita la tenemos allá porque estamos con algunas entregas de alimento y demás, pero acá voy a estar yo al final del culto también, tal vez con mi hermana Giselle, por acá nos ubicamos. Si usted tiene alguna duda, quiere consultar, vamos a estar recibiendo víveres, así que por favor, para que usted, si por ahí tiene en su corazón dar alguna donación para esto, también queremos bendecir a otras familias que los necesitan. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y oramos para cerrar esta noche? Señor Jesús, gracias porque nos permites de una manera muy linda, Señor, venir y compartir los hermanos, Señor, juntos en armonía. Señor, y esa bendición, Señor, queremos que venga sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. La bendición, Señor, como ese aceite que desciende sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón, Señor, que dice en tu palabra en el Salmo 133, Señor, que esa bendición, Señor, también venga sobre nosotros, Señor, sobre nuestras vidas y que nosotros podamos llevar esa bendición a los nuestros, Señor. Que podamos llevar bendición, Señor, a la gente que está en nuestra comunidad, que podamos llevar bendición, Señor, al que está al lado nuestro, Señor, nuestros prójimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo de reunirnos, de celebrar, de cantarte, Señor, de adorar tu nombre, Señor, y Señor, que esta semana que inicia, Señor, el día de mañana, Señor, podamos, Señor, tomarla con energía, con alegría, Señor, y con ánimo, Señor, para bendecir a otros. Te damos gracias por esta noche, Señor, y glorificamos tu nombre. Amén. Siempre les decimos que pongan atención a los anuncios que ponemos en pantallas y que tengan tiempo para saludar a 1, 2, 3, 10 personas. Dios les bendiga y nos vemos en las actividades de la iglesia.